por propano y butano, en diferentes concentraciones, que sometida a moderadas presiones y temperaturas de ambiente... Olvidó el PPT. Alcanza el estado líquido, el cual facilita su manipuleo y su transporte. El GLP es comercializado internacionalmente como un commodity, por lo que posee características estandarizadas y es altamente transable. Cada país utiliza una calidad diferente de GLP basada en patrones como consumos históricos y en función de componentes de propano y butano. En el Perú, aproximadamente, dependiendo de la planta, es de 50% butano y 50% propano, más o menos dependiendo de dónde se compre. Dentro de las etapas de producción de GLP, tenemos que el GLP o el combustible en general, al salir del yacimiento petrolero, petrolífero de gas y salir de los pozos, se convierte o se separa en líquidos y gas natural. Siguiendo la fase de líquidos, disculpe, moderador, ¿puede aumentar el PPT? Se ha quedado en la primera. Buenas. Entonces, en las etapas de producción de GLP, tenemos que una vez retirado el GLP de los pozos, tenemos dos componentes, líquidos y gas natural. A partir del gas natural, podemos obtener otros componentes de gas natural, pero también GLP, por procesos catalíticos, por procesos de procesamiento en diferentes tipos de modalidades. A partir de los líquidos que salen de los pozos o de los combustibles, tenemos agua de formación, pero también la diferencia se va a hornos. Estos hornos se van a toda red de craqueo y después de serie de procesos se puede conseguir GLP aparte de gas de petróleo y otros componentes. Siguiente, por favor. Las características de GLP. La característica de GLP, disculpen los inconvenientes. La característica de GLP es su naturaleza. Del GLP casi siempre es gaseosa y cuando sean 80 psi, se maneja como líquido, pero se utiliza como gas. O sea que el consumible final es gas. El GLP en estado líquido y en su estado natural se sirve principalmente para poder transportarse con mayor facilidad. No tiene olor, es inodoro. Se añade un odorizante que en este caso en Perú se usa mercaptano, pero puede ser otro, para detectar y reconocer su presencia en caso de alguna fuga. No tiene color,
es incoloro, lo que se observa en una fuga de GLP es la condensación y la congelación de las partículas de humedad que hay en el ambiente. El GLP es más pesado que el aire, por ello, en caso de fugas, tiende a ubicarse o depositarse en lugares bajos. Siguiente, por favor. Luego, pasamos al tema de tanques. Dentro de los tanques o de los sistemas de GLP, dentro de todos los sistemas de GLP, lo más importante es el tanque. Dentro del tanque, lo más importante, al ser un recipiente a presión, y dado que en cada instalación se debe verificar que los tanques de almacenamiento de GLP deben ser diseñados y fabricados de acuerdo a especificaciones ASME, sección 8, para recipientes no sometidos a acción del fuego. Lo más importante dentro de un tanque presurizado es su válvula de alivio. En este caso, se ve la válvula de alivio en la parte superior. Siguiente, por favor. Esta es la descarga entubada, que está conectada a la válvula de alivio, la cual hace que, al haber una sobrepresión sobre el tanque, se haga una despresurización mediante esta. Siguiente, por favor. Luego viene la válvula de seguridad, que está justamente conexionada entre el tanque y la descarga entubada. Siguiente, por favor. Luego, siguiente también, por favor. Dentro de los recipientes de GLP, siempre vamos a tener dos fases. Fase de vapor y fase líquido. El GLP en estado natural es vapor. Entonces, sometido a ciertas presiones, generalmente en tanque de 110 psi, tienden a convivir estas dos fases, fase de vapor y fase líquido. Siguiente, por favor. Las partes de un recipiente a presión, en este caso para tanque de GLP, son 4 partes. Primero son los anillos atiecedores que van entre los cabezales y el cuerpo envolvente. Luego, bueno, tenemos la parte inferior, que son los soportes, que también puede ser con patas o también con soportería. Pero son las partes de un tanque general. Siempre los cabezales son semiesferas. ¿Para qué? Para que la presión de salida del gas sea uniforme hacia las hemisferas y reduzca la presión de esta o evite un tema de alguna fuga sobre los anillos atiecedores, que son donde van a recaer la mayor presión para poder tener junto todo el sistema. Siguiente, por favor. Tenemos las partes generales dentro de un tanque de GLP. Empezamos de izquierda a derecha, tenemos que es el grifo de llenado o máximo nivel, que son sistemas de válvulas de accionamiento para cuando hay un sobrellenado. Luego tenemos la válvula de llenado, que está en el extremo superior izquierdo. Luego, siguiendo hacia la derecha, tenemos la válvula de extracción de líquido, una válvula de servicio, que es una válvula generalmente que se usa para poner manómetros, para poner válvulas de exceso, entre otras, y luego un indicador de nivel, un indicador de porcentaje, que sirve. Hay dos tipos de manera de medir un tanque GLP. Uno con sonda, que son sistemas más sofisticados, donde se mete una tubería y tienes un flotador que sube y baja de acuerdo al volumen de GLP, pero también tenemos un indicador de nivel que es un tema un poco más mecánico, ¿no? Que simplemente con una boya flota en dirección y se va viendo el porcentaje de GLP de acuerdo al accionamiento del brazo. Y luego tenemos la válvula de seguridad, que es el tema más importante. Tenemos muchos tipos de válvula de seguridad. En este caso es una válvula de seguridad externa, también tenemos válvulas de seguridad internas, que son con un resorte hacia abajo. Va a depender mucho del tipo de tanque. Hacia abajo tenemos la zona de drenaje, para cuando se tenga que hacer algún servicio de los tanques, se pueda drenar el líquido o el GLP permanente para poder hacer algunos tipos de trasiego, algunos tipos de trabajos específicos dentro de los tanques de GLP. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que son manipulación y trasvases por gravedad, ¿no? Tenemos muchos tipos de transferencia de GLP que van a depender de la cantidad de GLP, de los accesorios que tenga y de los tanques que tenga. En este caso es la forma más sencilla de trasvase de GLP, que es un trasvase de GLP por gravedad. Tenemos a la izquierda un tanque de suministro, que está a una gran presión, está lleno, y luego tenemos a la derecha el tanque en receptor, que está a una menor presión. Lo que hacemos simplemente es comunicarlos, y por vasos comunicantes vamos
hacer que las presiones se equilibren. Al tanque de la izquierda, de la derecha, al estar vacío, vamos a ver que la alta presión del tanque más grande, del tanque suministro, va a hacer que este tanque, por diferencia de presiones, se empiece a llenar. Esa es una transferencia, ocurre hasta que igualen presiones ambos tanques, que casi siempre se calcula entre 110 y 140 psi para ese tipo de maniobra. Siguiente, por favor. Luego tenemos una manipulación de trasvase ya con un equipo de bombeo, con una bomba de GLP. En el mercado tenemos muchos tipos de bomba de GLP. Bomba de paletas, bombas Coreflu, tipo de marcas, Korken, Blackmer, entre otras. Pero básicamente el funcionamiento de la bomba es simplemente llevar del tanque de suministro, que en este caso está a la izquierda, que está en alta presión, conectamos la fase gaseosa, porque ustedes saben que el GLP tiene dos fases, líquido-vapor. Entonces, nosotros usamos la fase vapor para equilibrar presiones. Una vez que equilibramos las presiones en ambos tanques, mediante una bomba hacemos el trasvase de líquido, de la fase líquida que está en la parte inferior, de un tanque de mayor capacidad a otro tanque de menor capacidad. Siempre en los tanques de GLP, en estos tanques presurizados, lo que hacemos es equilibrar presiones entre los dos recipientes para después, mediante cualquier sistema que sea, poder hacer el traspaso. Siguiente, por favor. Luego tenemos los compresores para GLP. Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como son los gases, los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido, en el cual el trabajo de ejercicio por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él, convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y su energía cinética, impulsándolo a fluir. Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero a diferencia de las primeras, que son máquinas hidráulicas, estas son máquinas térmicas, ya que su fluido de trabajo es compresible. ¿Qué quiere decir? Que va a haber liberación de calor. Sufre un cambio apreciable de densidad y generalmente también de temperatura, a diferencia de los ventiladores, los sopladores, otros equipos, los cuales impulsan fluidos compresibles, pero no aumenta su presión, densidad o temperatura. Siguiente, por favor. Generalmente, el funcionamiento de un compresor para GLP, tenemos una línea de aspiración, que es la de la izquierda, y una línea de impulsión. La línea de aspiración es la llegada de GLP. Luego tenemos una válvula de admisión y una válvula de escape. Va a entrar el fluido por la línea de aspiración y va a bajar hacia la válvula de admisión y vamos a empezar a tener un proceso de émbolo, de manivela y de cárter. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar a girar esa parte y va a empezar a comprimir el líquido que viene de la válvula de admisión, y una vez que esté comprimido, sale por la válvula de escape con la presión que se genere en la parte inferior entre el émbolo, la manivela y el cárter, y va a salir presurizado hacia la línea de impulsión. Siguiente, por favor. Luego tenemos el compresor, generalmente se usa en plantas de envasado para poder hacer la transferencia de GLP de los tanques hacia las graneleras, unidades mayores, entre otras. Las partes generales de una compresora son un manómetro de presión, un manómetro de descarga, porque ustedes saben que ahí va a haber la diferencia de presión, y saber cuánto en realidad estamos comprimiendo o desplazando el GLP. Luego tenemos la válvula de alivio, que ustedes saben que cualquier sistema presurizado debe tener una válvula de alivio, sea tanque, línea, bomba, compresor. Luego tenemos, en general, válvulas bypass que van a servir para flujo, el impulsor flotador, que va a servir para poder impulsar el GLP que está llegando, y la trampa de líquido, que es hacia donde llega primero el GLP, y luego pasa por la válvula de vacío hacia la zona de compresión, ¿no? Bueno, los compresores generalmente están provistos de un motor eléctrico, obviamente antiexplosivo, y es su funcionamiento. Siguiente, por favor. Acá vemos el funcionamiento de un compresor, ¿no? Vamos a tener que llega la fase líquido, la fase vapor, entonces yo voy a inyectar. La parte izquierda, ven la parte del inyecto, es donde
yo voy a inyectar hacia la descarga. El compresor aumenta la presión del vagón cisterna, en este caso, agregando vapor. Les he hablado antes que nosotros equilibramos presiones mediante la fase vapor. En este caso, el compresor lo que va a hacer es aumentar la presión de la fase vapor. ¿Para qué? Para que la fase líquida empiece a desplazar. Luego, una vez que la fase líquida empieza a desplazar, voy a empezar a llenar de fase líquida el recipiente donde yo quiero hacer la descarga. Eso es, en general, el funcionamiento de un compresor. Siguiente, por favor. Luego tenemos, dentro de los equipos, sistemas que utilizamos en GLP, en muchos casos se utilizan equipos para proporcionar una fuente de calor externa. ¿Qué pasa? El GLP en estado líquido no se usa como tal. Lo que se usa es la vaporización del GLP. ¿Qué quiere decir? Que para usar el GLP en el producto final, lo que necesitamos nosotros es quemarlo, vaporizarlo, o que esté en estado de vapor, para que este vapor se pueda quemar. Entonces, hay ocasiones en las que la vaporización natural del GLP no alcanza. Entonces usamos vaporizadores, que me van a ayudar a vaporizar el GLP para poder convertir mayor cantidad de líquido en vapor. Siguiente, por favor. El líquido en general fluye. Siguiente, por favor. ¿Puedes explicar? El líquido generalmente fluye del fondo del tanque en el vaporizador. El del medio es el vaporizador. En este caso, un vaporizador de fuego directo, que se muestra en la imagen. Y un flotador controla. El flotador es el círculo que se va al medio. Es el que controla el nivel de líquido en el vaporizador. Las llamas proporcionan calor al líquido a través de la carcasa. El vapor viaja desde la parte superior del vaporizador, donde va el equipo. El exceso de presión es retornado al tanque a través de la línea de vapor, que es opcional, y si la presión del tanque fuera lo suficientemente alta, suministra la carga de vapor requerida. ¿Qué quiere decir? Que yo con mi flotador voy a controlar la cantidad de vapor y voy a empezar a calentar con los quemadores de la parte inferior el líquido para empezar a aumentar la cantidad de vaporización. Entonces, yo con la parte inferior empiezo a vaporizar la fase líquida y con el flotador controlo la fase de vapor y empiezo a entregar vapor hacia el sistema. A eso se dedica un vaporizador. Siguiente, por favor. Luego tenemos los diferentes tipos de vaporizadores. El que antes les mostré es un vaporizador fuego directo o llama directa. ¿Qué quiere decir? Que la llama, como se les mostró en la imagen, va directamente conectado, directamente en función hacia la fase líquida del GLP. Pero luego tenemos vaporizadores eléctricos de inmersión directa, vaporizadores eléctricos indirectos. ¿Qué quiere decir? Que son de baño María, que funcionan no necesariamente con fuego, sino calentando agua, y esta agua al calentarse calienta el GLP y hace que más GLP, fase líquido, se vuelva vapor. Son tipos de vaporizadores que se tienen. Siguiente, por favor. En este caso se ve un proyecto reciente, que es un par de vaporizadores en la parte de adelante con marca algas, que sirven para, por estos casos son vaporizadores algas 120. Dentro del sistema de vaporización, en este caso, la vaporización se da de dos formas, ¿no? Una vaporización natural y una vaporización asistida. Los tanques de GLP tienen una vaporización natural, que por medio de cálculos me permiten saber si voy a llegar a la potencia requerida y a la vaporización, de acuerdo a unos cálculos de tubería, hacia el producto final, que en este proyecto específico eran unos calderos. Al ver el cálculo de la vaporización del tanque más tuberías, no daba con lo que se requería que se llegue al caldero. En estos casos se ponen los vaporizadores.
¿no? Que van a ayudar para que la vaporización sea la suficiente y se convierta todo el GLP en fase líquido, en fase vapor, y pueda funcionar, porque todos los equipos que funcionan a base de GLP no usan el GLP en fase líquida, usan el vapor del GLP o el GLP vaporizado y lo queman. Siguiente, por favor. Luego tenemos las plantas de envasado. Las plantas de envasado son aquellas en donde nosotros vamos, por su propio nombre, a generar envases de GLP, ya sea 10 kilogramos, 45 kilogramos, M15, que se usan para montacargas, o otro tipo de balones, pero básicamente esos tres son los más comerciales, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un pequeño sistema, tenemos dos tanques de GLP, y si ven desde la parte superior tenemos el compresor de GLP y la bomba de GLP. La bomba de GLP en una planta nos sirve para llevar GLP de los tanques hacia las balanzas. Las balanzas son los dispositivos individuales donde vamos a hacer el llenado de GLP. Puede ser balanzas, también hay equipos más sofisticados que son portabarruseles para llenado de GLP. Y luego por otro lado tenemos el compresor de GLP, que nos sirve para hacer los trasvases de GLP entre cisternas, graneleras y los tanques de almacenamiento. Siguiente, por favor. Luego tenemos un consumidor directo de GLP. En este caso es un consumidor de una casa, pero también puede ser un consumidor industrial, como les mostré antes con los vaporizadores. Un consumidor directo es aquel que usa tanques de GLP y sistemas de GLP, que tienen que estar inscritos obviamente en OCINELMIN, con una ficha de registro, y los usa para activar o hacer consumos internos dentro de una casa, una industria de GLP. Esa es la definición genérica. Un consumidor directo, por lo general, tiene dos etapas. La presión que sale del tanque lleva a un regulador de primera etapa. Este regulador de primera etapa baja la presión del tanque, que está en 110, 115 PSI, hasta 30 PSI, y la lleva al regulador de segunda etapa. Este es el regulador de segunda etapa, que es el segundo que está en círculo, y es el regulador que va a funcionar de acuerdo al tipo de equipo que se tenga. Por ejemplo, esto es de una casa simple, ¿no? Es de una cocina, pero también tenemos de galpones de pollos, donde también tenemos otros tipos de uso, industrias para calderos, entre otros. Siguiente, por favor. Por ejemplo, este de acá es un consumidor directo de GLP en una industria, ¿no? Son dos tanques, a la parte de atrás no se ve, pero hay un vaporizador, y va directamente conectado hacia los consumidores finales, que son tiendas que usan cocinas, qué sé yo, ¿no? Eso es una instalación industrial. Siguiente, por favor. Y esta ya es una instalación más industrial, ¿no? La anterior, perdón, era una instalación comercial. Esta es una instalación industrial, esta es la Bayobar, esta es la zona de fosfatos, donde el que vemos a la izquierda es un vaporizador Baño María, ¿no? De una gran capacidad, y usa tanques. Eso se usa para el secado de fosfatos, ¿no? Por eso tenemos que la industria GLP puede ser desde el balón de gas que uno usa en nuestra casa, ¿no? Hasta este tipo de temas ya un poco más industriales, más sofisticados, donde se usa el GLP para hacer un secado de los fosfatos. En este caso tenía dos vaporizadores de gran capacidad y tenía 10 tanques de 10.000 galones, todos multiculados. Siguiente, por favor. Luego también tenemos el uso en gaseocentros. Un gaseocentro genérico es un tanque, una bomba que hace el trasvase, ¿no?, del tanque, pasa por la bomba y se va hacia el surtidor, ¿no? Cuando es un poco genérico. Siguiente, por favor. Esta es una instalación. Tenemos el surtidor, los tanques, una bomba que está atrás, para despacho de montacargas. Siguiente, por favor. Bueno, este es el esquema de operación de un gaseocentro. Después de los surtidores, de la bomba y del tanque, el siguiente punto es la toma de llenado, que es donde se va a cargar un gaseocentro, ¿no? Siguiente, por favor.
Luego viene una parte importante dentro del GLP. Todos sabemos lo que pasó en Villa El Salvador, y en las diferentes veces que me han consultado, y de acuerdo al estudio entiendo que ha tenido Sinermin, el, el problema que hubo en Villa El Salvador, y lo importante es que justo haga una parte específica de detección y control de fugas, es que primero el GLP hace un tiempo es muy informal, ¿no? Hay muchas empresas informales dentro de la industria del GLP. Es ya facultad y potestad y obligación de Sinermin poder, de alguna u otra manera, poder formalizar a todas las empresas. Dentro de esos problemas están las malas conexiones de GLP, que fue principalmente el problema que originó el, el, la tragedia de Villa El Salvador. En Villa El Salvador, esa granelera, que es otros temas, que es esos son tanques móviles, no tenía o tenía una válvula de seguridad o una válvula de desfogue. Esa válvula de desfogue nunca se activó. Debido a eso, fue que, bueno, fue todo el problema. Acá les voy a explicar un poco los diferentes tipos de fuga y un poco también cómo controlar. Nosotros podemos tener en los sistemas de GLP dos tipos de fuga. Fuga en línea y fuga en tanque. Una fuga en tanque se puede controlar disminuyendo la presión y trasegando el GLP del tanque hacia otros recipientes. Una fuga en línea se puede reparar aislando la zona de la línea. Entre menor capacidad tengas de GLP fugando, es mejor, es más controlable. Pueden ver diferentes tipos de fuga. En la primera foto de la mano izquierda, en la parte superior, tenemos la fuga en una abrazadera. A la parte derecha tenemos fuga en un perno de un tanque. Siguiendo, tenemos la fuga en un acople, en un universal, sistemas de corrosión o tuberías tan corroídas que también empiezan a tener fuga. Por eso también dentro de los sistemas de GLP enterrados o que están sometidos a algún tipo de corrosión, es bueno tenerle protección catódica. Es una forma de evitar que estos sistemas se pierdan. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se detecta una fuga? Una fuga puedes tener un detector de gases, que está en la parte inferior izquierda. Puedes tener agua jabonosa, una inspección visual con el olor, y ya va un poco más complicado con tintes penetrantes, ultrasonido, o pruebas de volumetricidad neumáticas. Esas son las formas en las cuales yo puedo detectar una fuga en algún sistema de GLP, ¿no? He querido en esta pequeña exposición hacer un repaso genérico de lo que son sistemas de GLP. No me ha alcanzado el tiempo para hacer algo muy específico, pero sí un panorama general, ¿no? Por eso, bueno, ya terminando, quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta, que con gusto voy a tratar de absolver. Bueno, ahora muchas gracias y vamos a pasar con las preguntas, ¿no?, que han escrito en el chat. A ver, un momento. A ver, la pregunta de Marco Antonio Contreras es, ¿a qué se llama un gas retrógrado? Bueno, esa ya es la parte de reservorios, ¿no? Que sí, que está muy ligado al tema de líquidos del gas. Pero básicamente es la formación de hidrocarburos líquidos en un yacimiento de gas cuando la presión del yacimiento desciende por debajo del punto del rocío durante la producción. Eso básicamente. Ya, a ver, O otra sea, se pregunta. denomina el retrógrado, ¿por qué? Porque una parte del gas se condensa en un líquido, en este caso GLP podría ser, o algún líquido, en condiciones isotérmicas, en lugar de expandirse o evaporarse cuando baja la presión. Bien, otra pregunta de Vico. ¿A qué proporción se da la presencia de vapor y líquido en un tanque? Lo que pasa es que si tú quieres ver proporción, tienes que especificar qué tipo de proporción. ¿Por qué? Porque en un tanque, en promedio,
el 80% tú lo tienes lleno de líquido, por seguridad, y el 20% por tema de seguridad se considera que debe estar lleno de vapor, ¿no? Por eso siempre los tanques se llenan hasta el 80%. Luego, si tú lo sigues llenando, puedes aumentar tu cantidad de líquido, pero vas a aumentar también tu presión, porque acuérdense que lo que te maneja en el GLP la presión es el vapor. Pero en promedio estamos hablando de un 80-20. 80%, 20%. Bien. Otra pregunta de José Acopa. ¿Qué tipo de compresor se utiliza para el GLP? Va a depender mucho de qué tipo de compresor. Lo más comunes, los que estamos usando, es de acuerdo al tipo de uso. Por ejemplo, en plantas, podemos tener compresores de pistones, pero también hay otros tipos de compresores un poco más sofisticados. Va a depender mucho si es un compresor semihermético, abierto, alternativo, de pistón, rotativo, de tornillo. También hay hasta inclusive en algunos países lo usan un compresor scroll o un rotativo de espiral para el tema de GLP, centrífugo o un turbocompresor. Va a depender mucho del tipo de uso. Lo más normal, lo que se usa normalmente es un compresor alternativo de pistón, que son los más comerciales, pistón rodante, tornillo o un abierto. Bien. Una pregunta de Marco Antonio Contreras. ¿Solo el propano y el butano conforman el GLP? No, no. Hay muchos tipos de componentes que usan el GLP, ¿no? Hay muchos compuestos del GLP, no solamente propano y butano. Bien. Pregunta de José Acopa. ¿Cómo funciona la válvula bypass? Va a depender mucho, pero una válvula bypass va a controlar la presión o el flujo de acuerdo al tipo de presión que se tenga. ¿Qué quiere decir? Que una válvula bypass va a depender mucho del tipo de uso que tú la quieres usar. Puedes tener una válvula bypass en un compresor que se usa para pasar presión de una válvula de inyecto a una válvula de salida, o también en un gaseocentro, donde se usa para regular la presión a la salida de la bomba. No va a depender mucho del tipo de uso que tú le quieras dar. Bien. Otra pregunta de Marco Antonio Contreras. ¿El GLP varía en su composición química o siempre es estándar? Por ejemplo, tenemos trazas de GLP, radiografías de GLP de Perú que son diferentes a radiografías de GLP de Bolivia. Por ejemplo, la radiografía de GLP en Bolivia, el GLP es un poco más sucio, ¿no? Entonces varía. En México tienen un GLP un poco más puro, con mucho menos impurezas, sales, qué sé yo, minerales inclusive, que en Perú y en Bolivia. Así que va a depender mucho. Sí es variable esa cantidad. Bien. Otra pregunta de Vico. ¿Cómo realiza la prueba jabonosa? Bueno, una prueba jabonosa se realiza, es muy simple, se realiza usando detergente en agua, se coge la espuma con una mano y se pone encima del compuesto del sistema que se quiere ver que tenga algún tipo de fuga. Y por ende, la lava se va a empezar a burbujear cuando hay alguna presencia de fuga de GLP. Bien, pregunta de Carlos Herbias. ¿En qué proporción de aire versus gas se produce la explosión? Eso va a depender mucho del tipo de compuesto, porque si uno, esos son ya para niveles LEL, ¿no? Entonces uno tiene que tener en cuenta los niveles LEL de explosividad de acuerdo al tipo de entorno que uno tenga. Hay muchos niveles LEL. Por ejemplo, yo puedo estar soldando en tanques y tengo un nivel LEL que tengo que controlar. Yo puedo estar haciendo una limpieza interna de un tanque de gas donde también tengo otro tipo de nivel LEL y menos oxígeno. Entonces varía mucho esa composición a la hora de calcular el nivel de explosividad. Bien, pregunta de Alberto Aburto. Actualmente, ¿quiénes suministran el GLP al mercado peruano? Nosotros tenemos muchas formas, o gracias a Dios, muchos puntos de proporción de GLP hacia el Perú, ¿no? Tenemos la Pampilla, que bota cierto GLP, tenemos también importadoras, tenemos muchos agentes, ¿no?, que venden GLP.
tenemos GLP importado, la mayoría lo importa de Manzanilla, de México, pero también tenemos de composición propia, que lo traemos desde Camisea, se procesa en el City Game y viene hacia acá, ¿no? Entonces, hay puntos, gracias a Dios, de consumo de GLP para venta. Bien, otra pregunta de Alberto Agurto. ¿Cuál es el potencial de empleabilidad en el sector del GLP? A ver, eso, bueno, eso sí me concierne directamente. Quien les habla es un pequeño empresario, nos dedicamos justo a temas de GLP, pero también de hidrocarburos líquidos, entre otros. Y el potencial de empleabilidad en GLP, a veces es yendo al FP Uni, dirigiéndome específicamente al sector Uni, a veces esta parte es un poco menospreciada porque no es muy enseñada dentro de nuestra facultad. Yo también soy ingeniero de petróleo y gas de la Uni, ¿no? Entonces, hay niveles de empleabilidad muy altos en este sector que ya de alguna u otra manera se han empezado a notar, pero que todavía falta. Hay muchos puntos donde podría entrar personal o chicos que quieran emplearse en este sector, ¿no? Bien, pregunta de Mequias. ¿Se pueden usar los reguladores de gas natural para GLP? No. Tenemos, o sea, de poder usarse, se pueden usar de manera en el regulador de segunda etapa, pero no es recomendable. Hay reguladores, sí, REG o Fisher, que ya vienen, digamos, seteados para ambos usos. Por eso hay algunas veces que cuando se instalan sistemas de GLP, ya se instalan sistemas de GLP duales, ¿no? Y a partir del regulador de segunda etapa, inclusive ya se tienen reguladores específicos, pero debe decir en el funcionamiento de cada tipo de regulador. No es usar un regulador de una marca X para GLP específicamente y usarlo luego para gas natural. No sería recomendable. A Bien, menos que el regulador indique que tiene esa doble función. bien. Otra pregunta de Mequias. ¿Cómo hacer las equivalencias de GLP con respecto al gas natural? Bueno, básicamente todas las equivalencias en combustible se hacen de acuerdo a su poder calorífico o a su potencia, ¿no? BTU, qué tipo de BTU, cuántos BTU, qué sé yo. Esa es la manera en donde cómo se estandariza o regula el tema de GLP. Gas natural, petróleo, maíz, o sea, cáscara de maíz, búnker, qué sé yo, todas se miden en base a la potencia de los BTU entregados por unidad, ¿no? Esa es la forma de estandarizar este tema. Bien, pregunta de Alberto Agurto. ¿Existen estudios de la contaminación en el GLP que impacten en su operatividad? No existen estudios de GLP en contaminación, los puntos de, de control de GLP son los filtros, ¿no? Se tienen varios tipos de filtros, pero básicamente no se tiene un estudio real de la contaminación de GLP, salvo algunos particulares en donde se han hecho estudios por fallas específicas, ¿no? Pero sí sabemos, por ejemplo, que el GLP de Bolivia es un GLP más cochino, que está mucho más contaminado, por decir algo, ¿no? Bien, pregunta de José Acopa. ¿A qué presión y temperatura cambian las fases del GLP? A ver, más o menos, según la práctica que uno, porque varía mucho, pero más o menos son 80 PSI. A 80 PSI es el punto en donde si tú llegas a 80, 40, hasta 60 PSI, tú llevas la presión del tanque, ya dejas de tener vapor líquido y empiezas a tener vapor. Entonces yo diría que esa presión. Bien, pregunta de César Manrique Velasco. Las pruebas de hermeticidad de estos equipos para transporte y almacenamiento de GLP normalmente se realizan en el control de calidad. ¿Qué usted propondría para mejorar estas inspecciones por parte de las entidades reguladoras? Bueno, básicamente los tanques o los sistemas de GLP móviles y los sistemas de GLP estacionarios, en el caso de tanques, son probados y certificados, pero son solamente probados y certificados en recipiente, más no la valvulería. Debería, o Sinermin, ellos hacen una inspección muy somera, pero, por ejemplo, en un tanque de GLP, en el caso de, yendo al punto, ¿no? ¿Cómo puedo yo mejorar
que la certificadora o se pueda certificar la instalación de accesorios al tanque, no solamente el tanque. Esa sería una mejora. Otra mejora sería que, bueno, ya actualmente existe, que ya se tiene una prueba de hermeticidad en líneas anuales, se tiene pruebas cada 5 años, cada 10 años de los tanques, pero justo no existe una hermeticidad de los accesorios, ¿no? Solamente sabemos que la válvula de seguridad que llevan todos los tanques de GLP, sean móviles, estacionarios, sea lo que sea, se tienen que cambiar cada 10 años. Pero ahí queda. Sé que ahora Sinemina saca una nueva normativa donde ya regula estos accesorios, que es lo que precisamente falló en la desgracia de Villa El Salvador, ¿no? Y seguro por eso la pregunta. La mejor es esa, certificar la instalación de accesorios. Bien, pregunta de José Acopa. ¿Considera que el negocio de GLP es rentable en la actualidad y considera que en el futuro mediano lo será? Bueno, a ver, eso es algo muy relativo. Por ejemplo, el GLP, en el punto de vista de la instalación, que es lo que yo me dedico, sí tiene épocas de rentabilidad. El GLP como venta, todos decían que cuando llegó el gas natural, el GLP iba a desaparecer. Pero en autos, en los últimos años, el GLP ha tenido más crecimiento en conversiones que a gas natural. Ahí, el GLP es el segundo combustible del país, ¿no? Y cabe mencionar que si bien en costos no es muy competitivo contra el gas natural, pero pero sigue siendo el segundo combustible de mayor uso en el país. Bien, pregunta de Alex Huachamín. ¿En qué tiempo se hace mantenimiento en los tanques de almacenamiento de GLP? Va a depender mucho qué tipo de mantenimiento y qué tipo de tanque. Por ejemplo, un gaseocentro se hace una recertificación del tanque completo cada 10 años, una inspección cada 5 y una prueba de hermeticidad en redes cada año. En un consumidor directo se hace una prueba de hermeticidad al año y un mantenimiento externo cada año, que es pintado. Entonces va a depender mucho del tipo de uso de GLP, pero básicamente son esos, ¿no? Bien, pregunta de Waldir Vivas. ¿Cuál es la proyección del GLP como alternativa de energía en su totalidad? A ver, el GLP siempre va a ser complemento del gas natural. Donde haya ya instalaciones de gas natural, va a ser muy difícil que el GLP se pueda posicionar. Pero debido a nuestra geografía, yo creo que el futuro del GLP son esos puntos donde la red de gas no va a poder llegar, porque ya hemos visto que los métodos de transmisión o, GLP, o gas natural virtual, comparado con el GLP ahora que se bajó el precio, y los precios han bajado, ya van a ser mucho más competitivos. Entonces yo creo que va por ahí. Bien, pregunta de Juan Carlos Silva. ¿Cuál es la altura máxima del tanque según la norma y cuál es la temperatura máxima de calentamiento? A ver, primero, los tanques de GLP están construidos bajo API 650, que son tanques presurizados, o también sobre códigos ASME. Son varios tipos. La altura va a depender, no todos los tanques tienen la misma altura, hay tanques verticales y tanques horizontales. Y también hay tanques de 3.000 galones como hay tanques de 10.000 galones, así que va a depender mucho la altura y también la temperatura de acuerdo al tipo de uso que le vas a hacer, ¿no? Básicamente. Bien, pregunta de Danilo Salinas. ¿Cuáles son los puntos críticos durante la transferencia de GLP? De acuerdo a su experiencia, ¿qué marca de vaporizador es mejor para llegar a los BTU requeridos por los equipos de consumo? A ver, en la segunda parte, en tema de vaporizadores, tenemos en el mercado peruano dos vaporizadores, algas y enranzo, para diferentes tipos de uso, ¿no? Tenemos algas que son muy buenos en costa, pero hay vaporizadores en ransom que también son muy buenos en altura. Ahora, la primera parte era sobre, ¿Cuáles son los puntos críticos durante la transferencia de GLP? bueno, los puntos críticos en la transferencia es una sobrepresión en las líneas. Para eso siempre, y creo que no lo he puesto en la presentación porque ya entra mucho detalle, pero siempre toda línea, así como todo tanque, tiene que tener un punto de desfogue. Entonces, un tanque tiene que tener punto de desfogue de presión. Una línea también debe tener punto de desfogue de presión.
En el caso de transferencia, a veces se hace con mangueras y con acoples, entonces es un poco complicado y peligroso ver los puntos de presión porque no tienes desfogue. Entonces debe ser los acoples o los puntos en donde cuales puede haber una sobrepresión en la línea, ¿no? Eso básicamente. En pregunta de Mequias. ¿Cada cuántos años se debe hacer mantenimiento las instalaciones internas de GLP? A ver, realiza por instalaciones internas es un tanque internamente o instalaciones internas las que están fuera del tanque. No, no entiendo la pregunta. Bueno, él no lo aclara, solo menciona eso. Entonces, otra Pero pregunta. en general un tanque internamente cada 10 años y las redes internas cada año. Bien, pregunta de José Acopa. Entonces, ¿el GLP se bombea o se comprime? No me quedó muy claro cómo desplazarlo en una instalación. Es que hay muchas formas de desplazarlo en una instalación. Tú puedes comprimir para poder transvasar gas, GLP, o también puedes bombearlo. O sea, hay muchas formas de moverlo, no es solamente una. Bien, pregunta de Alberto Agurto. ¿Cuál es la precisión de los instrumentos de medición en el GLP? La precisión es muy baja. ¿En qué sentido? Disculpa, no le entiendo la pregunta. Bueno, su pregunta es, ¿cuál es la precisión de los instrumentos de medición en el GLP? No les- ¿En qué tipo de instrumentos, no? Porque hay, por ejemplo, los medidores de porcentaje, que son instrumentos que estamos conectados al tanque, tienen un error del 2%. Hay sondas que tienen error de 1%, que son para medir volumen, qué sé yo, o sea, va a depender mucho de qué tipo de instrumento. Bueno, acá justo acaba de aclararlo y se refiere a los contadores. Contador volumétrico, va a depender si es un contador volumétrico, un contador másico, pero en general oscilan entre el 1 al 2.2% aproximadamente, inclusive menos, inclusive después de qué tipo de marca, etcétera, qué tipo de uso. Bien, pregunta de Marcos Antonio. Tengo una curiosidad. ¿Por qué un gas siendo más reactivo no puede mover un tráiler? Ah, ya, ok. Hay estudios y hay proyectos para poder hacer el cambio de diésel a GLP mezclado. Lo que pasa es que el diésel tiene mayor explosividad, mayor potencia, pero sí podría usarse GLP para movimiento de trailer. Es más, se usa para algunos, si hay un estudio, un proyecto en el cual hace unos par de años, 3 años se participó, en donde los de Electra de Mina, mediante un sistema diésel GLP, querían hacer un proyecto para instalarlos en eso, ¿no? Si es posible. Bueno, no hay más preguntas. Y bueno, nada, por parte del SPI Uni le agradecemos mucho por su tiempo, por brindarnos este pequeño conocimiento, pero creo que sí nos va a ser muy útil a todos los que hemos asistido en esta oportunidad, ¿no? Igual, muchas gracias por darnos un poco de su tiempo y compartir esto con nosotros. No, que muchas gracias a ustedes, más bien, del SPI, por permitirme esta ventana para poder compartir un poco lo poco que sé. Listo. Buenas noches a todos y gracias por poder asistir a este webinar. Hasta luego. Gracias.